Capítulo 8 de Mansfield Park. Escribe por Jane Austen. Los paseos a caballo de Fanny se reanudaron al día siguiente, y como la mañana era fresca, agradable y menos calurosa que los anteriores, Edmund confió en que no tardaría en resaciarse de la salud y el goce perdidos. A poco de haber salido ella de paso, llegó Mr. Rushworth en compañía de su madre, que acudió en visita de cortesía y dispuesta a mostrarse especialmente amable al insistir en que se llevara inmediatamente a la práctica el plan de visita a Surbiton, esposada 15 días atrás, y postergado a causa de haber tenido que ausentarse ella de la finca. A la señora Norris y sus sobrinos les hizo mucha ilusión que se retomase el citado proyecto, y se señaló una fecha próxima, que fue aceptada, a condición de que Henry Crawford no tuviera ningún compromiso. Las damas tuvieron buen cuidado de introducir esta salvedad, y aunque tía Norris de bien gana hubiera respondido por él, ellas prefirieron confirmarlo. Al fin, después de atender a una insinuación de Maria Bertram, Mr. Rushworth dijo que lo más propio era que él se llegara a la rectoría y le preguntase a Henry si el jueves le parecía bien. Antes de que él volviera, se presentaron Mrs. Grant y Mary Crawford. Como llevaban algún tiempo fuera de casa y había seguido en un camino distinto hasta allí, no se había cruzado con Mr. Rushworth. Sin embargo, se dieron esperanzas de que encontraría en casa a Mr. Crawford. Se habló, naturalmente, de la proyectada excursión a Surbiton. Era casi imposible, desde luego, que se hablara de otra cosa, pues tía Norris estaba muy entusiasmada con ello, y Mrs. Rushworth, mujer enjuñina, afable, insulsa y pomposa, que no concedía importancia a nada ajeno a sus propios asuntos y los de sus hijos, no había abandonado aún su insistencia en que Lady Bertram se uniera a la partida. Lady Bertram no hacía más que rehusar, pero su modo suave al negarse hacía que la señora Rushworth siguiera creyendo que en realidad deseaba aceptar, hasta que el mayor número de palabras y el tono más alto empleados por tía Norris la convencieron de lo contrario. Sería muy fatigoso para mi hermana, excesivamente fatigoso, se lo aseguro, mi querida Mrs. Rushworth. Son 10 millas de ida y otras 10 de vuelta, bien lo sabe usted. Debe escuchar a mi hermana en esta ocasión y aceptarnos a nuestras queridas niñas y mí sin ella. Surbiton es el único lugar que podría suscitar en ella un deseo de ir tan lejos, pero no puede ser, desde luego. Ella tendrá la compañía de Fanny Price, sabe usted, de modo que todo se combinará perfectamente bien. Y en cuanto a Edmund, como no está aquí para decirlo personalmente, yo respondo de lo mucho que le encantará unirse a la partida. Él podrá ir a caballo, sabe usted. Mrs. Rushworth, viéndose obligado a admitir que Lady Bertram se quedara en casa, solo pudo lamentarlo. Verme privada en su honrosa compañía será para mí un gran pesar,
y me hubiera causado una gran satisfacción recibir también a esta jovencita Miss Price, que nunca ha estado en Surbiton, y es una lástima que no conozca el lugar. Es usted muy amable, señora mía, represó tía Norris, pero por lo que a Fanny se refería, ya tendrá ocasión de conocer Surbiton. Tiene mucho tiempo ante sí, y de que pudiera ir ahora ni hablar. A mi hermana le sería imposible prescindir de ella. Oh, no, no puedo estar sin Fanny. Mrs. Rushworth procedió acto seguido, bajo la convicción de que todo el mundo tenía que estar ansioso por conocer Surbiton, al incluir a Miss Crawford en la invitación. Y Mrs. Grant, que no se había tomado la molestia de invitar a Mrs. Rushworth cuando ésta se instaló en su finca de la cercanía, rehusó cortésmente. Satisfecha de asegurar un motivo de placer a su hermana Mary, la cual, previos los convenientes ruegos y insistencias, no tardó en aceptar la atención. Mr. Rushworth volvió de la rectoría con resultados positivos de su visita, y Edmund compareció después justo a tiempo para enterarse de lo que se había acordado para el jueves, acompañar a Mrs. Rushworth hasta su garaje y bajar hasta la mitad del parque con Mrs. Grant y su hermana. A su regreso al comedor auxiliar de la casa, entró a tía Norris, intentando esclarecer si la integración de Mary en la partida sería conveniente o no, o si el vínculo de su hermano iría lo bastante completo sin ella. Las hermanas Bertram se rieron de sus temores, asegurándole que en el birloco cabrían 4 personas perfectamente, sin contar el pescante, donde podría ir una al lado de él. Pero vamos a ver, ¿por qué es necesario emplear el garaje de Crawford o solamente el suyo?, consideró Edmund. ¿Por qué no haremos uso el calecín de nuestra madre? Ya el otro día, cuando se habló del proyecto por primera vez, no pude entender por qué una visita de la familia no debe hacerse con el carruaje de la familia. ¿Qué? Exclamó Julia. Ir hasta 3 personas apretujadas en un calecín, pudiendo disponer de asientos en un vehículo. No, mi querido Edmund, eso sí no resultaría. Además, agregó Maria, sé que Mr. Crawford cuenta de llevarnos. Después de lo que se habló al principal, le reclamaría este derecho por considerarlo un compromiso. Y mi buen Edmund, añadió tía Norris, sacar 2 carruajes cuando con uno basta sería buscarse molestias inútiles. El cochero no es muy amigo de los caminos El cochero no es muy amigo de los caminos que nos unen a Surbiton. Siempre se queja de que por lo angosto de los senderos el coche sufre rasguños, y se comprende que no nos gustaría que su padre, a su regreso, se encontrara con el barniz completamente rayado. Esta no sería una razón muy noble para hacer uso del Mr. Crawford, opinó Maria. Pero la verdad es que Wilcox es un viejo estúpido que no tiene idea de conducir. Apostaría a que lo angosto de los caminos no representará ningún inconveniente el jueves próximo. No creo que sea un sacrificio, dijo Edmund.
ni nada desagradable ir en el pescante del bir loco. —¿Desagradable? —exclamó Maria—. Por Dios, yo creo que todo el mundo lo consideraría el asunto favorito. Es como mejor puede apreciarse la belleza del paisaje. Es probable que la misma Mary Crawford prefería reservarse la plaza del pescante para ella. Entonces no puede haber obstáculo que impidiera a Fanny ir con ustedes. No cabe ya dudar de que dispondrán de un sitio para ella. —Fanny —exclamó la señora Norris—, querido Edmund, eso no es posible. Se quedará con su tía. Así es lo dije a señora Rushworth. No la esperan. —No puedes tener motivo, supongo, madre —dijo él, dirigiéndose a Lady Bertram—, para desear que Fanny no se una a la partida, como no sea por ti, por tu comodidad. Pero si pudieras prescindir de ella, no podrías la menor objeción, ¿verdad? —Claro que no, pero no puede prescindir de ella. —Podrás si me quedo yo en casa, como pienso hacer. Estas palabras provocaron un clamor general. —Sí —prosiguió él—, no es necesario que yo vaya, y pienso quedarme en casa. A Fanny le gustará conocer Surbiton. Me contesta que así es. Pocas veces se le da una satisfacción como esta. Y estoy convencido, madre, de que te gustaría proporcionarle ahora este placer. —Oh, claro, mucho me gustaría, siempre que tu tía no tenga inconveniente. Tía Norris se apresuró a exponer el único inconveniente que podía existir aún, el de haber asegurado decididamente a Mrs. Rushworth que Fanny no podría ir, y el efecto que, por consiguiente, produciría el llevarla, lo que le pareció una dificultad insalvable. ¿Cuál sería el efecto más desastroso? Sería un proceder tan sumamente descortés, tan rayando el falta de respeto para Mrs. Rushworth, cuyo modo de comportarse era precisamente ejemplo de buena educación, que ella no se veía capaz de afrontarlo. Mrs. Norris no le tenía ningún afecto a Fanny, ni jamás se había planteado proporcionarle diversión alguna. Pero la oposición que en este caso le hacía a Edmund provenía más de la defensa de su plan, porque era él que ella había concebido, que de otra cosa. Consideraba que lo había dispuesto todo magníficamente y que cualquier alteración solo serviría para estropearlo. Por eso la replicarle Edmund, lo que hizo en cuanto ella tuvo a bien prestarle oídos, que no tenía por qué preocuparse de lo que diría Mrs. Rushworth, pues al cruzar con ella el vestíbulo había aprovechado la oportunidad para decirle que Fanny Price se uniría probablemente a la partida, y había recibido en el acto una invitación más que suficiente para su prima. Tía Norris se sintió demasiado humillada para renunciar con elegancia, y se limitó a decir: —Está bien, como tú quieras, arréglalo a tu manera. Te aseguro a que mí no me importa. —Parecería bastante raro —dijo Maria— que te quedas tú en casa en lugar de Fanny.
Creo que Fanny debería agradecértelo, añadió Julia, apresurándose a abandonar la habitación al darse cuenta de que también ella podía ofrecerse para quedarse en casa. Fanny sentirá toda la gratitud que puede merecer una cosa así, dijo Edmund. Por todo replicó, y el tema quedó zangado. La gratitud de Fanny al enterarse del plan fue, de hecho, muy superior a su satisfacción. Su sensibilidad vibró por la atención de Edmund con toda la fuerza que él, ignorando los amorosos sentimientos de su prima, pudiera imaginar. Pero le dolía que él tuviera que sacrificar su diversión por ella, y hasta su misma ilusión por conocer a Surbiton se convertía en desencanto si no podía ir con él. La siguiente reunión de las dos familias de Mansfield introdujo en el plan otra modificación, que fue acogida con beneplácito. Mrs. Grant ofreció quedarse aquel día en Mansfield Park para acompañar a Lady Bertram, en vez de Edmund. Su esposo, el Dr. Grant, se reuniría con ellas para comer. A Lady Bertram le pareció muy bien que se hiciera así, y las damiselas recobraron su buen humor. También Edmund quedó muy agradecido por un arreglo que le permitía También Edmund quedó muy agradecido por un arreglo que le permitía ocupar de nuevo su puesto en la expedición, y Mrs. Norris manifestó que era un plan excelente, que lo tenía en la punta de la lengua y que estaba a punto de proponerlo cuando Mrs. Grant se le anticipó. El jueves amaneció con un tiempo magnífico. Y poco después del desayuno llegó Henry Crawford, conduciendo a sus hermanas en el birloco. Como todos estaban dispuestos, solo faltaba que Mrs. Grant se bajase y los demás ocuparan sus puestos. El asiento de los asientos, la plaza envidiada, el puesto de honor, estaba aún por adjudicar. ¿A quién caía el suerte? Mientras las hermanas Bertram, cada una por su lado, cavilaban como mejor asegurárselo, dando la sensación de que lo cedían a los demás. Mrs. Grant se encargó de resolver la cuestión diciendo al tiempo que se bajaba del coche: como ustedes son 5, será mejor que una se sienta al lado de Henry. Y como usted, Julia, dijo no hace mucho que le gustaría aprender a conducir, creo que se le presenta una buena oportunidad para tomar una lección. Julia dichosa, desdichada Maria. La primera subió al pescante del birloco sin pesarlo más. La segunda ocupó un sitio en el interior, triste y mortificada, y el coche arrancó entre las despedidas de las dos señoras que se quedaban a los ladridos del perito faldero en los brazos de su ama. El camino discurría por un delicioso paisaje, y Fanny, que nunca se había distanciado mucho en sus paseos a caballo, no tardó en sentirse feliz de observar todo lo nuevo y admirar todo lo bello.
No se la invitaba con frecuencia a participar en la conversación general, ni ella lo deseaba. Sus propios pensamientos y reflexiones solían ser sus mejores compañeros, y observando el aspecto de la compañía, de la campina, la orientación de los caminos, las variaciones del terreno, el estado de las cosechas, las cabanas, los rebanos, los chiquistas, halló un entretenimiento que solo hubiera podido manifestar tenido al lado a Edmund para hablarle de las sensaciones que experimentaba. Este era el único punto de coincidencia entre ella y la damisela que iba sentado a su lado, aparte de la estimación que le profesaba a Edmund. Miss Crawford era en todo muy distinto a ella. Mary no tenía nada de la delicadeza de gustos, de espíritu, de sentimientos que poseía Fanny. Veía la naturaleza, la inanimada natura, sin observarla apenas. Su atención se concentraba en los hombres y las mujeres. Su inteligencia captaba solo lo superficial y animado. Pero en cuanto a ocuparse de Edmund, tratando de descubrirlo cuando dejaban atrás una recta en el camino, o cuando él los adelantaba en el ascenso a algún loma, iban las dos una unidas y algún otra. Ahí está, se les escapó a ambos simultáneamente más de una vez. Durante las 7 primeras millas, el viaje tuvo muy poco aliciente para Maria Bertrand. Su mirada siempre iba a posarse en Henry Crawford y su hermana Julia, sentados uno al lado de la otra en el pescante, conversando animadamente y divirtiéndose de lo lindo. Y el solo hecho de ver el expresivo perfil de Henry cuando se daba vuelto para sonreírle a Julia, o de oír las risas que ésta soltaba de vez en cuando, era para ella un motivo constante de irritación que su sentido de la corrección apenas conseguía disimular. Cuando Julia se daba vuelta, era con una expresión de deleite en el rostro, y cuando hablaba lo hacía con extraordinaria animación. Aquí se disfruta de una vista espléndida. Me gustaría que todos pudieran ver el paisaje tan bien como yo, etc. Pero su única oferta de permuta la hizo a Miss Crawford cuando lentamente alcanzaba la cima de un extenso cerro, y cuando en sus palabras hubo de invitación no pasó de esto. Aquí se quiebra el paisaje en un estallido de magnificencia. Quisiera ofrecerle mi asunto, pero ya veo que no querrá aceptarlo, ni siquiera permitirá que insista. Y Miss Crawford apenas pudo contestarle antes de que se encontrasen ya corriendo a bien marcha de la otra vertiente. Al adentrarse en la zona de influencia de Surbiton, Maria Bertrand, de quien pudiera haberse dicho que tenía un arco de 2 cuerdas, empezó a sentirse mejor. Tenía sentimientos Rushworth y sentimientos Crawford, y en la vecindad de Surbiton los primeros ejercían una influencia considerable.
La importancia de Mr. Rushworth era también la de ella. No pudo decirle a Mary Crawford que aquellos bosques pertenecen a Surbiton, ni comentar distraídamente que creía que los campos que atravesaban eran todos, a uno y otro lado del camino, propiedad de Mr. Rushworth, sin que latiera con júbilo su corazón, y su satisfacción iba en aumento a medida que se aproximaban a la mansión feudal y antigua residencia solariega de la familia. A partir de ahora ya no tendremos mal camino. Se acabarán las molestias. Lo que queda de trayecto es como debe ser. Mr. Rushworth lo hizo reparar después de heredar la finca. Aquí empieza la aldea. Aquellas cabanas son realmente una ignominia. El altuga de la iglesia es conocida por su noblemente hermosura. Me gusta que la iglesia no esté tan pegada a la casa grande como ocurre a menudo en lugares antiguos. El fastidio de las campañas ha de ser terrible. Allí está la rectoría, casa de aspecto muy pulcro, y tengo entendido que el rector y su esposa son personas muy respetables. Aquellas son casas de beneficencia, fundados por miembros de la familia. A la derecha está la casa del administrador, hombre muy respetable. Ahora llegamos al pabellón del guarda, pero no queda todavía casi una milla del parque. Como ve, hay algunos árboles preciosos, pero la situación de la casa es desastrosa. Para llegar a ella hemos de recurrir media milla cuesta abajo. Y es una lástima, porque no tendría mal aspecto si contara con un mejor acceso. Miss Crawford no regateó su admiración. Fácilmente adivinó cuáles eran los sentimientos de Maria, y se empeñó en aumentar su gozo todo lo posible. Mrs. Norris era todo entusiasmo y volubilidad, y hasta Fanny tenía algo que expresar, admirada y era escuchada con agrado. Su mirada captaba con avidez cuanto se le ofrecía, y después que hubo logrado, no sin algún esfuerzo, descubrir la casa, observando que era una clase de edificio que ella no podía mirar sino con respeto, añadió: bueno, ¿y dónde está la avenida? La casa está orientada al este, según veo. La avenida, por tanto, tiene que hallarse detrás. Mr. Rushworth habló de la fachada del oeste. Sí, está exactamente detrás de la casa. Se inicia a corta distancia y desciende, en una distancia de media milla, hasta el límite del parque. Algo de ella puede verse desde aquí. Algo de los árboles más distantes. Es todo roble. Miss Bertram podía hablar ahora con plena suficiencia de lo que nada sabía unos días atrás, cuando Mr. Rushworth le preguntó su opinión. Y en su espíritu se agitaba toda la felicidad que pueden proporcionar el orgullo y la vanidad, cuando se detuvieron ante la amplia escalinata de piedra de la entrada principal. Fin de capítulo 8.